¿cómo están? Segundo año con esta materia de diaconía, ya en el capítulo 3, en esta tarde les saludamos aquí en nuestros estudios de Villanueva para el Mundo, Instituto Teológico. Pues desde aquí les mandamos un cariñoso abrazo, espero que todos estén bien, con la bendición de Dios como siempre, ¿verdad? Cuidándose y pues guardándose en la Escritura. Pues en esta hora con el tema del ministerio del diácono, y bueno, pues también aparece ahí la diaconisa, ¿no? Y bueno, siempre es bueno conocer los requisitos que Dios establece para elegir a otros, para juzgarlos con justo juicio y para no condenarse uno en lo que aprueba, dicen Romanos. Pero es más provechoso personalmente conocer las cosas que se le exigen a uno mismo para poder procurar entonces pues todo lo que hay en el ámbito de los dones espirituales, ¿no? En este caso pues lo que son las carismas de Romanos 16, o aquí en este caso pues el de servicio, las diaconías. Y bueno, aquí tenemos una clásica exposición de un texto, ¿verdad?, sobre los diáconos, en 1 Timoteo 3, del 8 al 10. Los diáconos asimismo sean honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Ahora vienen los requisitos para los diáconos, ¿verdad? Porque parejo con el ministerio de la palabra en la iglesia primitiva, pues bueno, se hallaba el servicio a los pobres, uno al lado del otro. Y bueno, vemos a dos oficiales, los que predican la palabra y los que hacen real por medio del servicio, pues esta predicación la llevan a la práctica, ¿no? A los convertidos sobre todo. Y estos son los mismos que se eligieron al principio, ahí en Hechos 6, 1 al 7, recordarán esta elección de los 7 diáconos, pero que ya por esta época, por el buen uso que estaban haciendo, pues formaban parte de la organización apropiada de una iglesia establecida. Pero pues como no hay requisitos así oficiales en las pastorales, para los apóstoles, para los profetas o para los evangelistas, sin embargo para los obispos y para los diáconos sí. Y permanentemente la iglesia habría que tener estas dos clases de obreros siempre, pastores y los ayudadores de los pastores, o sea, los diáconos. Y encontramos que el primer requisito, lo mismo que para el obispo, la iglesia pues siempre se fijaba en su vida cristiana, en sus adicciones personales. Y bueno, el tema, nuestro manual habla de que sean también como la escritura, honestos, sin doblez, no dados al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que estrictamente pues lo que dice es que sea un hombre honesto, sin ningún tipo de adicción, porque ahí la palabra que el apóstol usa, la palabra griega es prosechontas, así como suena, prosechontas, cuyo primer significado, ¿verdad?, ya en el español es adicción, o también se traduce tener la mente fija en algo. Y el diácono debe ser alguien que está esclavizado, por ejemplo, a su lengua, ¿no? Ya en Proverbios habla mucho acerca del problema de la lengua, Santiago, que por cierto lo que el apóstol dice es que más que un hábito de ser chismoso, se refiere más bien a ser doble con su lengua, una doblez, es decir, estar diciendo por un lado una cosa y por el lado otra cosa. Esta es la doblez a la que se está refiriendo aquí el apóstol. Y bueno, estos dos requisitos son muy importantes para el cargo, así sin cuestionamiento, ¿no? Y en tiempo de mucho calor un diácono podía llegar pues al hogar, por ejemplo, de algún hermano, especialmente a quien le traía alguna ayuda, y sentarse a platicar sobre diversas cosas, ¿no? Y ahí mismo comenzar a hablar desmedidamente, pues toda palabra ociosa, hasta llegar a la murmuración, diciendo lo que no tenía que decir, por ejemplo,
Y entonces, para evitar que el diácono, en el diaconado se introduzca este tipo de personas que son fáciles de hablar, ¿verdad?, de comunicar, pues en lugar de estar de diáconos deberían de estar en el News, en el Heraldo de México, ¿no?, en alguno de estos periódicos. Pues es por eso que se le pone este requisito, ¿no?, a la persona que va a ejercer el diaconado, que no diga otra cosa por otra, siendo pues inestable en su carácter, ¿verdad? Y bueno, estando aún de visita a menudo, pues estas conversaciones pueden hacerse más agradables, y en vez de beber agua, venga el vino, luego un vaso, y luego otro, y ya cuando se dan cuenta, abandonaron su visita de humanidad, saliendo ya, pero pues bien serviditos, ¿no?, dando traspiés ahí en la calle. Bueno, pues los psicólogos le hablan a esta adicción, ¿verdad?, le llaman chismear, alcoholismo y avaricia. Las mencionan pues como 3 pecados muy, muy claros, ¿no?, en la práctica para un hombre y una mujer. Pero Pablo también emplea la palabra adicción, que es más que una cuestión puramente psicológica, es espiritual, y su cura, pues sabemos, ¿verdad?, que es el problema, la tentación, pues el arrepentimiento frente a Dios y una cercana comunión con el Señor. Ahora, si el diácono pues tiene una cara con el obispo y otra cara para los demás, pues ¿quién lo va a estar recomendando? Ahora es más posible que no se entregue al vino en sus visitas, ¿verdad? Pues cuando se trata cuando llegan a casa de gente pobre o de una viuda pobre, pues ¿qué pueden ofrecerle, verdad? Pero bueno, además de que es un requisito para considerar esto antes de escogerlo como diácono, de acuerdo a nuestro manual, y no luego, porque la palabra dice que primero se someta a prueba y ya después se ejerza el diaconado, si es que son irreprensibles. Así es que el examen que se tiene que hacer previo al nombramiento, pues es un estudio, ¿verdad?, antes de aprobarlo. Y bueno, nos dice aquí que no sean dados a ganancias deshonestas, pues que la cual también pues es una adicción. Hay gente que son adictos a este tipo de prácticas, ¿no? Aunque aparece dentro de los requisitos de los obispos en Timoteo, la palabra que se usa no es la misma, pero sí igual que en Tito 1:7, ustedes la pueden ver, ¿no? Y bueno, habla de una ganancia sucia, deshonesta o sucia, que quiere decir que el diácono, aunque el candidato sea un próspero negociante, un hombre de dinero que aporta mucho por el sostenimiento del ministerio, de la congregación, si se sabe que no está limpio en su trabajo, si su riqueza pues crece de manera oscura, impura, deshonesta, pues ese hombre influyente en el mundo pues no debería nunca ser puesto en la iglesia del Señor. Esto es una mancha y un deshonor para la obra de Dios, ¿no? También vemos aquí sobre la vida del diácono. En segundo lugar, es un tributario en parte del primero, que dice que no debe padecer ambivalencias, que no haya, por ejemplo, contradicción entre las doctrinas que sostiene, y que su conciencia cristiana, pues bueno, que sea conforme al misterio de la fe, con una limpia conciencia. Debe mantener esta pureza en su doctrina. Pues se sugiere siempre que sea una persona también pues que esté discipulándose, ¿verdad? Ahora, cuando en otros lugares se lee sobre el concepto de Pablo sobre un buen ministro de Jesucristo, la Biblia señala de una manera muy clara algo importante acerca de la buena conciencia. Ahí lo vemos en el capítulo 1, versículos 19 y 20, que nos dice: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar.
De manera que una gran ayuda para encontrar el procedimiento correcto en muchas de estas situaciones, pues es la voz interior que recibimos al estudiar la escritura, ¿verdad? Y bueno, vemos que entonces el diácono debe ser un hombre con una conciencia limpia, sensible, que lo mantenga siempre pues tierno, ¿verdad?, en su conducta hacia los demás para toda buena obra. Es importante que un hermano, sea quien sea, ¿verdad?, que pues si anda en malos manejos, que es inclinado pues al trago y que busca dinero de manera deshonesta, que usa pesas falsas, ¿no?, como se usa en muchos lados para señalar a un tramposo, ¿no?, alguien que es fraudulento, pues en los juegos y en su diario vivir. No se debe seleccionar para que obre en un ministerio pues que debe expresar cabalmente la santidad y el amor del Señor. Ahora, una vez que un hombre que ha estudiado finalmente, pues él debe continuar, ¿no? Se debe preparar. De ahí nuestro ministerio en el LITI, en las congregaciones tan importantes, para que no se queden ahí, sino que a pesar de su vida, de lo que él profesa, pues que empiece esta obra, ¿verdad?, trabajar en su carácter, cambiándolo y llevándolo a la estatura del varón perfecto. Ahora, en cuanto al tiempo, a la práctica para designar un hermano, colocarlo por un tiempo como diácono, pues siendo irreprensible, encontramos que es una costumbre pues muy extendida, ¿verdad?, pero no es errónea, o sea, de ninguna manera. El apóstol le llama a esto, pues lo examinen, ¿verdad?, previamente a la ordenación, y que se examine la vida aquel que se piensa que se va a ser como un instrumento, un brazo derecho, ¿verdad?, de los líderes, del pastor, pues, y también de ayuda a los pobres. Así es que, pues de una manera es fácil checar, ¿verdad?, si es apropiado o no un diácono, si es alguien que le gusta servir a los hermanos. Sobre todo la iglesia, a veces son mejores para checar esto y conocer de más cerca la vida de los demás en la congregación, ¿verdad? Y pues la congregación no se necesita mucho tiempo para saber si un hermano es servicial, o por el contrario, lo que le gusta es que lo obedezcan y que lo sirvan como un señor. Pues se da cuenta mucha gente, y de esto pues se enteran los líderes, los pastores, ¿no? Así es que pues no hay que esperar tanto para ordenar un diácono. Y bueno, las iglesias que practican este periodo de prueba, que lo llevan a cabo, se encuentran a veces con la dificultad de tener en un mismo grupo hermanos que han sido ordenados, a quienes mucho tiempo atrás se les impuso las manos, y otros que apenas van a ser ordenados. Esto crea una especie pues de superioridad entre los más viejos, ya los que están reconocidos, que tienen tiempo en la congregación, y tienden muchas veces a creerse mejores o más completos o con más privilegios que los que recién están siendo llamados, escogidos. Ahora, en caso de que un diácono no funcione bien, ¿qué pasa? Después de que pues, fue nombrado y seleccionado, se puede relevar sin más contemplación. Y pues bueno, ¿quién ha dicho que la ceremonia de ordenación es para toda la vida, pase lo que pase? No es así, ¿no? Más bien es un acto solemne de consagración al Señor, que indica que el presbiterio y el resto de sus hermanos lo dedican plenamente al ejercicio de este ministerio. Pero si fallan sus deberes, ¿verdad?, pues ¿por qué respetar algo que él tomó tan ligero y como nada, ¿no? Así es que para evitar fricciones y un mal ambiente en tal caso, pues se indican dos cosas, ¿no? Primero, una clara conciencia que el ministerio diaconal, como cualquier otro en la iglesia, debe anualmente ser revisado por los pastores, los líderes, los supervisores, porque pues un gran ministerio siempre va a depender de una renovación personal, ¿verdad?, de los ministros, de los dirigentes. Y puede quedarse pues en el cargo casi indefinidamente si se mantiene sirviendo, ¿verdad? No hay ningún problema en esto. Y pues bueno, entonces
Vemos que si los diáconos se eligen haciéndose creer que son superiores a sus otros hermanos, que es un cargo más importante que el que tienen la señora, los caballeros o el director de la escuela dominical, que tienen más autoridad, entonces sí será difícil, pues sin causar problemas, ¿verdad?, dar de baja a algún diácono que ya se le subió, o que, como decimos, pues se le subió el humo a la cabeza, ¿no? Pero entonces si se ha enseñado que es una pura responsabilidad laboral, que aquel que a sí mismo se vea que no está cumpliendo pues de manera adecuada con sus obligaciones, pues no insistirán que se le renueve su designación, ¿verdad? Vemos que la condición apostólica es que sean irreprensibles, aunque nunca debe de perderse de vista para ello estar evaluando el trabajo de los diáconos. Ahora, no hay una comisión de evaluación en la iglesia que analice el comportamiento de los elegidos, ¿verdad? Pues siempre hay que incluir también en esta evaluación que hace la iglesia eventualmente a los diáconos. No solo los pastores son los que no se renuevan anualmente, ¿no? A menos que fuera un ministerio escandaloso, y en ese caso, ¿verdad?, o que sean infructíferos, se toma la decisión de poner un relevo, pues no anualmente, sino en el momento más apropiado. Dice 1 Timoteo 3:12 al 15, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, ¿sí? Y el versículo 13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Así es que, bueno, también vemos ahora el área del diácono como esposo, que en un sentido general, sin contar los requisitos para los pastores, son más que para los diáconos por su esfera de influencia, desde luego, y su trabajo porque es mucho más solemne, ¿verdad? En el caso de los pastores. Sin embargo, los hermanos diáconos, ¿verdad?, los cercanos colaboradores a los pastores que le siguen atrás, ¿no?, pues como esposo no debe de ser menos que si fuera un presbítero, por ejemplo. El diácono que se considera igual que un pastor, sino que se le exige de igual manera, en este caso, ¿no?, la condición. Son dos cosas distintas que pudo Pablo haber escrito. Y para los diáconos yo digo lo mismo que para los obispos, por ejemplo, y punto, y que sean las mismas exhortaciones. Pero no hace eso, sino que repite y omite cosas, ¿no?, donde resulta más personal y abate más fácilmente la posibilidad de que alguno se encuentre alguna excusa para ser menos riguroso consigo que con un anciano. Ahora, o que piensen que hay una misma horma para los dos, y el mismo trato que la iglesia, ¿verdad?, que debe de dar para el diaconado, pues pide que el obispo, ¿verdad?, que le dé al obispo, igual que al diácono, pues esta condición de que tengan una sola esposa. Y este es el mismo trabajo para cualquier predicador, ¿verdad?, así como para los diáconos. Y bueno, dice el autor que el evangelio debe ser la regla de conducta para todos los santos, obispos y diáconos. Luego estoy también de acuerdo, es cierto, ¿verdad? Y que la iglesia no debe tener una medida para los hijos de sus diáconos y otra más severa para los de su pastor. Pues eso pasa mucho, ¿no? Es que el hijo del pastor tiene que ser mejor que el de los diáconos, ¿no? No es así. Ahora, respecto a la posibilidad de ser cesados, que hay con esto, dice la palabra, bueno, hay una promesa entre los requisitos para los diáconos, ahí 1 Timoteo, aquí en el versículo 13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza, ¿verdad? Con toda la mirada, pues estrictamente de la escritura, vemos no es una promesa, sino que revela consecuencias que vendrán a la vida de un diácono que trabaje bien en su oficio. Ahora, ¿por qué se le dice esto, verdad? Porque pues es muy difícil el trabajo de un diácono. O sea, si realmente dice en principio, ¿verdad?, recordamos ahí en el capítulo 3, versículo 10,
y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. Había que fijarse primero pues que se puede encargar del trabajo, porque no todos servirán para este ministerio, y verdad, si es realmente un buen cristiano o no lleva una vida que lo califique para ello. Ahora, cuando se empezaba a buscar y para hallar un diácono, pues había que descartar a muchos, ¿no? Que parecían que pudieran servir y ser responsables, pero ya mirándolos más de cerca había que desecharlos por alguna razón u otra, ¿no? Así es que el trabajo del diaconado, hermanos, es muy difícil. Este trabajo pues está metido en el corazón mismo de la iglesia, porque Pablo dice, los que ejerzan bien el diaconado, hace presumir que otros no lo iban a desempeñar bien. Lo que escribió, ¿verdad? Porque los que bien ministren o los que habiendo ministrado de manera correcta, pues es un participio presente, y Pablo está hablando por la experiencia que ha vivido y escribe esto, pues que sus propios ojos han visto en su experiencia, ¿verdad? Ahora, él sabe que el diaconado es algo difícil y que algunos que parecen servir como diáconos reúnen las cualidades, pero luego en la práctica no puedan seguir y tienen que abandonar su cargo. Y pues no es deshonroso para un diácono cuando se da cuenta que es demasiado trabajo para él, que está afectando su familia, su una comunión con el Señor. Entonces pues hace bien ser franco, ¿verdad?, con la iglesia y pedir que busquen un relevo. Es mejor que haga esto a que se diga, no, pues no está ministrando bien, está haciendo las cosas de manera mediocre o parcialmente. Y no hay por qué retener una posición en un momento dado como esta, pues si no se cumple con ella como se necesita. Así es que, bueno, hermanos, pues dejamos aquí nuestro estudio y nos vemos pronto para ver nuestra siguiente clase. Que Dios te bendiga, cuídense mucho, bendiciones.